pasa, hermanos? Dios los bendiga mucho. Bendice, Señor, a la armada audiencia de RKM, a todos los hermanos que están escuchando la radio por Facebook, a través de las repetidoras de Tandil, Córdoba y Rosario. Aquellos que están escuchando este programa, que les sea, espero que les sea de bendición, como siempre no es para nosotros, todas las veces que nos reunimos y escuchamos la radio. Hoy el Señor te ha traído una palabra de Dios para la iglesia. Así que bueno, siempre, como siempre decimos, expectantes de lo que nos quiere decir el Señor. Saludos a todos, hermano Gustavo. Dios te bendiga, hermano Fabián, y saludo a la audiencia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios esté y repose en cada corazón en esta tarde. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, porque tenemos este gran privilegio, como decimos en cada programa, de poder estar compartiendo la palabra y la verdad de Dios. Qué importante es que tengamos esta posibilidad de poder seguir escuchando en libertad la palabra de nuestro Dios. Por eso tenemos que ser hijos agradecidos de saber que hoy tenemos esta gran oportunidad, porque sabemos que los tiempos que se aproximan son tiempos donde van a ser tiempos muy complicados, donde vamos a tener una gran disputa entre la verdad y la mentira. Entonces, ¿cómo no agradecerle a Dios? Porque uno tal vez simplemente prende la radio y nada, y no es algo es algo que es frecuente, pero tal vez no le damos la importancia que tiene, ¿sí? De saber que podemos estar conectados a través de una palabra, a través de una alabanza sincera para con Dios, que nos pueda estar tocando nuestras vidas, nos pueda estar transmitiendo un mensaje. Es importantísimo, hermanos, tener esta libertad que en grandes partes del mundo no la tienen. Por eso tenemos que ser hijos agradecidos de esta oportunidad de poder sintonizar un tema donde se hable la palabra de Dios, tan importante y tan necesaria para nuestra vida y nuestros días, los cuales estamos transcurriendo. A pesar del frío, para la gloria de Dios, hoy hemos podido llegar, mucho frío en la ciudad de Mar del Plata, así que bueno, pero gracias a Dios tenemos la bendición de poder haber llegado para poder compartir la palabra de Dios. Dios es fiel, Dios es justo y Dios es verdadero. Por eso es necesario nutrirnos de la palabra de Dios, que es lo que realmente a nuestra vida satisface nuestro ser interior y nos da la oportunidad de seguir creciendo cada día más en el conocimiento de la verdad. A través del Espíritu Santo, que nosotros sabemos que obra y opera en cada uno de nosotros conforme a la voluntad del Padre, con esos propósitos con el cual cada uno de nosotros hemos sido llamados, para poder ser edificados en la verdad, para poder realmente transmitir todo aquello que es tan importante, que es la palabra de Dios para con otros, porque es necesario que se difunda el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso necesitamos llenarnos cada día del poder de Dios a través de su palabra y comprender cuáles son los caminos que Dios ha trazado para nosotros, porque conociéndolo a Dios, conociendo su carácter, nosotros podemos tener esa guía de saber qué es lo que verdaderamente Dios quiere con cada uno de nosotros, para qué Dios nos ha llamado, en qué nosotros podemos ser útiles en la obra. Sabemos que más allá de predicar el Evangelio, cada uno de nosotros, que es lo que se nos ha encargado, ¿sí?, como representantes de Cristo aquí en la tierra y el Señor la cabeza, debemos nutrirnos de la verdad. ¿Para qué? Para poder verdaderamente predicar su palabra. Hablábamos estos días con el hermano y compartíamos sobre la iglesia primitiva, lo hemos hecho anteriormente en otros programas, sabiendo el respaldo de parte de Dios a su palabra, a través de milagros, prodigios, señales, maravillas. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros veíamos y vemos en las Escrituras ese respaldo donde nadie se podía mantener sin el conocimiento, por el hecho de que sus propios ojos estaban viendo lo que solamente Dios podía hacer? Entonces, qué necesario que es que sepamos diferenciar. Hoy y días atrás hemos estado hablando y bueno, Dios ha puesto en mi corazón
el poder compartir el significado y la importancia tan vital de lo que es dejarse regir y cumplir la doctrina que el Señor nos enseñó. Por eso, en esta tarde vamos a ir analizando conforme a lo que el Señor nos ha ido entregando, pero también quiero hacer un paréntesis sobre la necesidad de poder distinguir las emociones del poder de Dios. Hoy vamos a entrar en un tema que es muy necesario para cada uno de nosotros, para cada uno de los hijos de Dios que conformamos el cuerpo de Cristo. ¿Qué son las emociones? ¿En dónde se radican y en qué momento se radican en nuestra vida las emociones? Y muchas veces nos llevan a una confusión. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios para poder discernir, porque no todo lo que vemos es de Dios. Ustedes saben que en las Escrituras nosotros podemos encontrar, ¿sí?, la veracidad que tiene la palabra de Dios al describirnos y advertirnos que el enemigo también va a hacer milagros mentirosos, si es posible, dice la palabra, aún para engañar a los escogidos. Por eso tenemos que tener esa veracidad en el conocimiento de la verdad, ¿sí? Estos últimos programas que hemos estado compartiendo aquí con el hermano Fabián y ustedes del otro lado, hemos estado hablando de ciertos caracteres que salen desde la base de la utilidad de lo que podríamos llamarle la materia de la filosofía y sus ramas. Y en estas ramas que nosotros encontramos, que parten de esta filosofía, es lo que nosotros podemos estar viendo hoy en día, que se ha llevado en muchos lugares a la práctica y ha creado confusión. Entonces, no vemos el poder de Dios porque vemos operar el engaño del hombre a través de estas materias, ¿sí? Entonces, necesitamos saber, necesitamos profundizar en estos temas tan importantes porque déjeme decirle que son las cosas que van a ir en aumento. Déjeme decirle, y no yo, lo dice la palabra de Dios, que esto iría de aumento en aumento, esto iría de peor a peor y de mal a mal, porque la palabra de Dios lo dice. Por eso en el programa anterior compartíamos tantas advertencias que hay en la palabra. Y cuando uno se pone a meditar y empieza a pensar por qué tantas advertencias sobre específicamente lo que significa la doctrina. Hoy vamos allá a darle comienzo en el nombre de Jesucristo y le vamos a pedir al hermano Fabián que nos guíe a través de la palabra, porque siempre decimos que todo lo que queremos compartir con ustedes debemos de buscarle el fundamento bíblico para que podamos absorber la verdad del Evangelio. Amén. Por eso le voy a pedir a mi hermano que entremos directamente al libro De San Juan. de San Juan. San Juan 7. San Juan capítulo 7, del verso 14 al 18. Dice: mas a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si hablo por mí en mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Amén. Entonces vemos que en esta descripción que está haciendo el hermano Fabián, esta era la fiesta de las cabañas que se hacía en el judaísmo, ¿sí?, por mandato de Dios. Entonces, acá vemos que se admiraban y se maravillaban
por la doctrina que traía el Señor Jesucristo. Y vemos que inclusive haciendo comentarios entre ellos de cómo podía ser que alguien hablara de esa forma, ¿sí? Sabiendo de que no era alguien que había estado en un instituto, no había ido a ningún lado, sino que predicaba porque la palabra que traía era la veracidad de Dios, era la enseñanza y la dirección de Dios para con cada uno de nosotros hoy en día. Entonces, ¿qué vemos? Vemos al Señor Jesucristo haciendo hincapié de que lo que Él estaba enseñando era lo que se le había dado a conocer por el Padre para que nosotros conociésemos cuál era la voluntad de Dios para con nosotros. Por eso tenemos que entender que en estos versículos que nosotros estamos viendo en esta tarde, el Señor también está diciendo que aquel que realmente quiera hacer la voluntad de Dios, aquel que realmente se esfuerce por hacer la voluntad de Dios, va a conocer si verdaderamente la doctrina que se practica es de Dios o no. ¿Por qué? Porque la obra que el Señor Jesucristo hizo en la tierra, como la que tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? Que es llevar al conocimiento la verdad de la palabra. Porque nosotros sabemos por la palabra de Dios que la palabra de Dios es poder y potencia de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu. Entonces, cuando nosotros anulamos la palabra de Dios, argumentando desde nuestra posición, nuestro aparente conocimiento, y no verdaderamente fundándonos en la verdad de la doctrina de la palabra, profundizando en la verdad de Dios, por lo que la palabra de Dios nos trae, sino que nosotros argumentando, tal vez desde nuestro conocimiento, no buscando verdaderamente la guía del Espíritu de Dios para que a través del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas, nosotros podamos saber cuál es el fundamento de esa palabra, cuál es el mensaje que realmente el Espíritu de Dios nos quiere transmitir a través de la verdad de la palabra. Entonces, cuando nosotros fundamentamos en ese tipo de áreas, y ahora vamos a ampliar el conocimiento para que todos entendamos de lo que estamos hablando, es cuando realmente nos comenzamos a ir por las ramas. Y cuando nos vamos por las ramas, nos estamos yendo de la voluntad de Dios. O sea, estamos directa o indirectamente apartándonos de la verdad. Y siempre hemos compartido en programas anteriores que Dios no va a respaldar una verdad a medias, ¿sí? Yo creo que cada uno de los que están escuchando en esta tarde estarán de acuerdo, porque no porque lo diga yo, sino porque la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Entonces, al entender, como hablábamos al principio, de tener cuidado con los sentimientos, ¿sí?, que tenemos cada uno de nosotros, y el poder de Dios, hay una gran diferencia. Estimular una cosa como un sentimiento, basándonos en que en ese momento nosotros estamos atravesando un sentimiento ya sea de alegría o de tristeza, no quiere decir que sea poder de Dios, ¿sí? Porque nosotros podemos ver a través de las Escrituras. Cuando el hombre quiere producir una situación, cuando el líder, la persona que esté trayendo la palabra, quiere provocar algo que está totalmente, no fuera de la palabra tal vez, pero sí no guiado por el Espíritu, y nos está queriendo llevar a un sentimiento, es cuando nosotros estamos dándonos cuenta o no, inhabilitando la palabra. Porque estamos introduciendo otras cosas dentro del mensaje
cuando vemos que la palabra es autosuficiente y la palabra, al tener poder, porque es palabra de Dios, es la que realmente cambia, es la que realmente produce vida, la palabra que produce cambios. Amén. Porque si no, estamos siendo y teniendo una fe basada sobre nuestros propios sentimientos y no basadas en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios específicamente nos dice, sino que le estamos echando algunos condimentos para que, en vez de ser la palabra operando en nuestras vidas a través del Espíritu, sean nuestros sentimientos operando en nuestras vidas con un corto plazo. Porque es como todo. Yo creo que usted vio antes, cuando nosotros estábamos en el mundo, muchas veces teníamos bajones o estábamos bien, y dependiendo de cómo nosotros estuviéramos de ánimo, era la música que escuchábamos. ¿Sí o no? Amén. Sí, hermano. Resulta que con el hermano tenemos ¿cómo se llama? Un programa por TikTok que hablamos de la palabra y todo eso. Y bueno, estaba hablando con unos hermanos de Centroamérica, que hay un nuevo mover de Centroamérica, que es el que predica la palabra, incita al pueblo a correr por todo lado y a gritar. Y yo le estaba diciendo a la hermana que esto no era de Dios, porque la palabra dice que no permitáis, es decir, que dejar que hablen en lengua, pero hacerlo decentemente y en orden. Y cuando había ese mover, y yo le estaba hablando a la hermana eso, y decía, hermano, usted no sabe el mover de los espíritus, usted es muy religioso. Y es como hablaba el hermano, no tiene nada que ver lo religioso con la doctrina de Cristo. Y es como habla el hermano que decía que mezclan las cosas espirituales con lo emocionalismo. Y ahí es donde vienen los problemas. Y a este comentario sumamos que la falta de conocimiento nos lleva muchas veces a obrar de una forma que creemos que lo estamos haciendo porque el Espíritu nos está guiando, y verdaderamente nos damos cuenta que no es el Espíritu, sino que son nuestras propias emociones. Amén. Por eso es necesario que aclaremos estos temas para que podamos tener un discernimiento más amplio sobre estas cuestiones que hoy lamentablemente están siendo muy utilizadas en varios lugares donde se les llama lugares de culto. ¿Por qué? Porque vemos dos enfoques distintos. Uno, el que el hombre le quiere dar a la palabra de Dios, y el principal, que muchas veces no prestamos oído, es a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Entonces, nos encontramos en dos lineamientos. O nos alineamos conforme a la voluntad de Dios a través de su palabra y la guía del Espíritu Santo, o evidentemente estamos llevando un camino donde nos estamos dejando arrastrar por nuestras emociones y no por el poder de la palabra. Porque acá, ¿cuál era la pregunta que se le hizo a Jesús en estos versículos? La que se hacían los judíos al escucharlo hablar al Señor. Porque el Señor hablaba con autoridad, porque el Señor hablaba la palabra de Dios. Fíjense en que el Señor les dice en el verso 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El Señor estaba dando a conocer la palabra de Dios, la que hoy para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tenemos escrita y podemos compartirla entre todos y cada uno de aquellos que conforman el cuerpo de Cristo. Entonces, él en el 17 es como diciéndole, bueno, en resumidas palabras, el que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina es de Dios, si viene esa doctrina de Dios, o si se habla por cuenta de uno. Y después tenemos la aclaración en el 18 que nos dice que el que habla de sí mismo su propia gloria busca. Por eso es importante, cuando se predica la palabra de Dios,
y hay una ampliación para que los hermanos entiendan la palabra de Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a agregar cosas que no están en la palabra de Dios, nosotros creamos confusión. Creamos confusión porque estamos aplicándole cosas que dice la palabra de Dios que vio que el que no sabe de dónde procede, tiene un mal procedimiento. Eso que por ahí uno le quiere agregar a la palabra de Dios. Por eso fue y es tan necesario conocer la doctrina. ¿Sabe que doctrina significa enseñanza? Es una instrucción, es la instrucción que Dios nos da, que nos está enseñando y nos está instruyendo a cada uno de nosotros. En sí es el acto de enseñar, es el acto de enseñar la verdad de Dios. Por eso, cuando el Señor Jesús enseñaba, la gente se admiraba, y se admiraba de la doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y ahora vamos a ver después por qué el Señor hacía hincapié entre los escribas, fariseos, seduceos. Vamos a leer Mateo 7, 28, 29. Así, en el nombre de Jesús. Mateo 7, capítulo 7, versos 28 y 29. Entonces, es necesario que nosotros siempre prestemos atención a estas advertencias y por qué tenemos que persistir en ser instruidos a través de la sana doctrina. Me dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Amén. Y vemos que acá estamos dándole participación a la religiosidad de aquel momento, como la hay hoy en día. Y vamos a leer Marcos 1, 22, y también vamos a leer Lucas 4, 32. Vamos a comenzar por Marcos 1, 22. 1, 22. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los escribas, también como la... Amén. Como la y vamos a leer también Lucas 4, 32. Lucas 4. Lucas 4, 32. 32. Veamos. 32. Es importante... Amén. Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba también con autoridad. Es importante que le demos asentamiento bíblico a lo que estamos hablando, por eso hemos citado distintos libros con esa definición. Amén, amén. De Amén. Que el Señor Jesucristo enseñaba con autoridad. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué con autoridad? Nos podríamos llegar a preguntar. Porque el Señor Jesucristo estaba dando a conocer la doctrina de parte del Padre. Amén. Lo que nosotros y en la cual deberíamos de ser instruidos, ¿sí? Desde el comienzo de su ministerio terrenal hasta los días, ¿sí? Que es a través de esta palabra y a través de su verdad en la cual tenemos que ser instruidos. Él les decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y vamos a citar Juan 7:16. Juan 7:16. San Juan 7:16. La palabra de Dios. Gloria a Dios. Y en el nombre de Jesús. 7:16. Y Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. Amén. ¿Y qué más les advertía? Vamos a verlo en Mateo 16, del 6 al 11. ¿Qué advertencia les hacía particularmente, ¿sí? Sobre el tema específico de lo que sería
y de lo que en ese momento se constituyó hasta el día de hoy como la doctrina. Dice Mateo, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban entre sí, dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogisteis? Dice, y los 7 panes entre los 4.000. ¿Cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces, hasta el 12, ¿no? Vamos a leer hasta el 11. Hasta el 11, muy bien, hasta ahí está. Ahora, nosotros vemos que el Señor les dice que se guardaran de la levadura de los fariseos y los saduceos. No se estaba refiriendo a lo que la palabra de Dios nos termina de decir, sino que se cuidaran de la doctrina de ellos. Porque ahora vamos a ver que los saduceos se afianzaron al poder y la opulencia dentro de un sistema político religioso. Estos son algunos detalles para que sepamos quién eran estos grupos a los que el Señor se refería, que les permitía hacer negocios en el templo, rindiendo culto y ofreciendo servicios religiosos a cambio de dinero. Estos eran estos grupos de los cuales el Señor nos advierte en su palabra. Por esta razón, Jesús los desenmascaró y les prohibió hacer negocios en el templo. Amén. Recuerden que hay un pasaje bíblico sobre el Señor tirando las mesas de palomas y de los cambistas que vendían y hacían negocio adentro del templo. Entonces fíjense que el Señor los desenmascara mostrando quiénes verdaderamente eran ellos. Hoy verdaderamente hay muchos que nos presiden, ¿sí? Y lamentablemente hay muchos lobos disfrazados de cordero con estos mismos fines que nosotros podemos ver en esta palabra y en estas advertencias que el Señor nos hacía sobre que nos cuidemos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Porque en ese tiempo también lo sabía como lo hay hoy en día, ¿sí? Entonces, al ver estos grupos de saduceos y fariseos, porque después vemos cuando el Señor es crucificado, ellos lo consideraron porque para ellos les significaba una amenaza para los negocios particularmente que ellos tenían, ¿sí? Ellos eran muy aristocráticos, eran religiosos y políticos también en esa época, ¿sí? Podemos decir que fueron los sacerdotes grandes empresarios de ese tiempo. Ellos eran grandes empresarios de ese tiempo. Entre otros, negaban la resurrección de los muertos y la existencia de ángeles y espíritu. Ellos, los saduceos, tenían este punto en contra de lo que creían, por ejemplo, los fariseos, que ellos sí creían en los ángeles, ¿sí? En la resurrección, pero bueno, en detalle, era un grupo religioso, y estamos hablando de los fariseos, de la época de Jesús, y ellos eran muy respetados por la gente, ¿sí? Ellos se consideraban a sí mismos los cumplidores más rigurosos de la ley de Moisés. Pero nosotros podemos ver las descripciones y cómo el Señor les decía en la cara verdaderamente quién eran ellos, ¿sí? Los saduceos que nosotros vemos, ellos saben en qué creían, y quiero que hagamos un paréntesis en esto, porque nosotros hicimos un tema en uno de los programas muy particular. Ellos creían que el hombre era el creador de sus propias circunstancias. Quien estuvo siguiendo estos programas, no sé si recordarán, o como hicimos ahora al comienzo de
cómo hablábamos de la materia de la filosofía y de estos libros que existen de la autoayuda, de que el hombre, amén, de que el hombre crea sus propias circunstancias conforme a lo que, supuestamente, a lo que el hombre cree. Entonces, vemos esta doctrina que se aplica hoy en día y vemos que esta doctrina era la que aplicaban los saduceos en ese tiempo. Fíjense entonces las advertencias que Jesucristo les estaba haciendo en estos versículos que el hermano termina de leer. Fíjense en la coordinación que hay con respecto a estos temas que le atribuyen a la doctrina de Cristo, y no son nada más ni nada menos que movimientos y alineamientos para que la persona que viene a un lugar de culto sea movido, pero emocionalmente, no a través del poder de la palabra de Dios. Porque vemos en estos alineamientos de este desprendimiento de lo que significa la filosofía, y después, como vinimos hablando, varias ramas de la filosofía, como la autoayuda y el que yo puedo y el que yo preparo mi propio destino, ¿sí?, conforme a mis obras. Y aquí aplicamos nuevamente lo que en muchos lugares se cree que es a través de las obras que vamos a ser salvos. Si bien tenemos y necesitamos ser cada día, comportarnos más conforme a la palabra y a la luz de la palabra, ¿sí?, debemos de entender que por qué tenemos que tener mucho cuidado en la diferencia de lo que es un mover, ¿sí?, sentimental a lo que es el mover del espíritu en el poder de la palabra. Vamos a ir a los anuncios de la radio y seguimos con este programa. Amén.